Siempre fuiste su favorito. Mi nombre es Owen. Tengo 32 años y trabajé junto a mi padre en su empresa de suministros para la construcción en Boise, Idaho, durante 8 años, hasta que falleció. Esa frase salió de la boca de mi hermano mayor, Grant, 3 días después del funeral. La dijo mientras estaba de pie en la oficina de papá, con las manos en los bolsillos, mirando las fotos enmarcadas de la pared como si lo ofendieran. No respondí. No había nada que decir. Papá llevaba menos de una semana muerto, y Grant ya rondaba como un buitre. De niños, Grant había sido el hijo dorado. Capitán del equipo de fútbol americano, beca completa en la universidad, se casó joven con una mujer que papá aprobó de inmediato. Se llamaba Linda. Era elegante, encantadora, sabía exactamente qué decir en las cenas familiares. Papá la adoraba. Mientras tanto, yo era el tranquilo, el que se quedó en el pueblo, el que aprendió el negocio desde abajo y se presentaba cada mañana a las 6, aunque papá no me lo pidiera. Grant se mudó a Seattle después de la universidad, empezó a trabajar en finanzas y apenas venía 2 veces al año, quizá. Pero cada vez que cruzaba la puerta, el rostro de papá se iluminaba. Siempre fue así. Aún así, nunca se lo reproché. Era mi hermano. Cuando papá enfermó, Grant no volvió a casa. No hasta las últimas 2 semanas, cuando ya era evidente que no quedaba tiempo. Se alojó en un hotel del centro. Decía que la casa tenía demasiados recuerdos. Yo dormía en la habitación de invitados, por si papá necesitaba algo en mitad de la noche. La lectura del testamento se programó para un jueves por la mañana. Yo aún no había visto el documento. El abogado de papá, un hombre llamado Eugene, había estado manejando el patrimonio. Me llamó el día anterior y me preguntó si tenía una copia del testamento. Le dije que no. Tu hermano la pidió, respondió. Solo quería asegurarme de que tú también la tuvieras. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. A la mañana siguiente entré en la oficina de Eugene y encontré a Grant ya sentado. Llevaba un traje. Yo, unos vaqueros y una camisa de trabajo. Linda estaba a su lado, con la mano apoyada sobre su rodilla. Me sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Eugene abrió la carpeta y comenzó a leer: la casa, la empresa, los bienes. La mayor parte me correspondía a mí. Una porción menor, a Grant. Grant se levantó antes de que Eugene terminara. Esto está mal, dijo. Lo miré. ¿Qué? Este testamento no es válido, respondió. Voy a impugnarlo. Grant siempre había sido el que tenía un plan. Incluso de niños, sabía cómo ganarse a la gente, cómo convencerlos de que tenía razón. Yo era el que arreglaba cosas, el que se quedaba callado y hacía el trabajo. Después de que mamá muriera, cuando yo tenía 12 años, solo quedábamos nosotros 3. Papá se volcó en el negocio. Grant, en los deportes, en cualquier cosa que lo mantuviera fuera de casa. Yo me quedé cerca, ayudando a papá con el inventario, aprendiendo a tratar con los proveedores, conduciendo el camión de reparto los fines de semana cuando tuve la edad suficiente. Papá no hablaba mucho, pero sabía que lo valoraba. Al final de un día largo, me daba una palmada en el hombro, me ofrecía una bebida fría y nos sentábamos en silencio en la oficina del almacén. Era suficiente. Grant vino cada vez menos después de la universidad. Cuando lo hacía, siempre venía con Linda. Ella tenía esa forma de llenar el espacio, de hacer que todo pareciera más liviano. Papá la adoraba. Le preguntaba por su trabajo, por su familia, por su opinión sobre todo, desde las noticias hasta el clima. Ella siempre tenía la respuesta perfecta. Al principio, a mí también me caía bien. Parecía buena para Grant, lo mantenía con los pies en la tierra. Pero con los años, algo cambió. Empezó a aparecerse por la casa cuando Grant no estaba. Decía que venía por trabajo, que quería ver cómo estaba papá. No le di importancia. Después del diagnóstico de papá, empezó a venir más seguido, le llevaba comida, se sentaba con él cuando yo tenía que salir a hacer recados.
Se lo agradecía. Sentía que realmente le importaba. Pero había pequeños detalles, momentos que me incomodaban. Como aquella vez que entré al salón y los encontré a los dos sentados muy juntos en el sofá. Ella con la mano sobre su brazo. Ambos callaron de golpe cuando me vieron. O la manera en que ella se quedaba en el pasillo, observando a papá cuando creía que nadie la miraba. Sus ojos lo seguían con algo que no supe nombrar. Aparté esos pensamientos. Mi padre se estaba muriendo. Tenía cosas más importantes de las que ocuparme. Grant no regresó hasta las últimas 2 semanas. Para entonces, papá apenas estaba consciente. Grant se sentaba junto a la cama 1 hora al día, luego volvía a su hotel. Linda se quedaba más tiempo. Le tomaba la mano, le susurraba cosas que no alcanzaba a oír. Cuando papá murió, sentí el peso caerme en los huesos. Grant lloró en el funeral. Linda permaneció a su lado, serena, con la mano en su espalda. 3 días después, Grant me dijo que impugnaría el testamento. La demanda me golpeó como un puñetazo en el estómago. Grant contrató a una abogada de Seattle, una mujer fría, de frases cortas, que me trataba como si yo hubiera hecho algo malo. Se llamaba Caroline, y desde el principio dejó claro que esto sería una guerra. Su padre no estaba en plenas facultades cuando redactó el testamento, dijo en nuestra primera reunión con Eugene. Estaba muy medicado, vulnerable. Mi cliente cree que hubo manipulación indebida. La miré fijo. ¿Manipulación indebida? Yo lo cuidé. Exactamente, respondió. Grant estaba a su lado, con los brazos cruzados, sin mirarme. Linda no estaba presente. Me pregunté si ella sabía lo que él estaba haciendo. Eugene intentó rebatir, pero Caroline tenía documentos, historiales médicos, testimonios de un doctor que había visto a papá un par de veces en sus últimos meses. Pintó la imagen de un anciano enfermo, confundido y dependiente, manipulado por el hijo que se quedó cerca. Quise gritar, decirles que era al revés, pero solo me quedé allí, sintiendo como las paredes se cerraban. Esa noche fui a la casa de papá. Técnicamente ya era mía, aunque no lo sintiera así. Recorrí las habitaciones, observando los muebles, las herramientas del garaje, los proyectos inconclusos que papá nunca terminó. Encontré un viejo álbum de fotos en el armario. Imágenes de mamá, de Grant y de mí cuando éramos niños, de viajes familiares que casi había olvidado. Hacia el final había fotos más recientes. Linda en cenas navideñas, Linda y papá riendo en el porche, Linda con una copa de vino en la cocina. Algo en esas fotos me incomodó. No las imágenes en sí, sino el modo en que estaban colocadas, como si alguien quisiera que fueran vistas. Cerré el álbum y me senté en el suelo. A la mañana siguiente llamé a Eugene. Necesito otro abogado, le dije. Alguien que sepa pelear sucio. Me dio un nombre, Jocelyn, una mujer con fama de ganar casos imposibles. La conocí esa misma tarde en una cafetería del centro. Era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 40 y tantos, mirada aguda y cero paciencia para las tonterías. Le conté todo, el testamento, la demanda, los informes médicos que Caroline estaba usando. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se recostó en la silla. Tu hermano está cometiendo un error, dijo. Cree que tiene ventaja, pero no sabe lo que yo sé. ¿Y qué sabes? Sonrió. Déjame investigar un poco primero, pero créeme, Owen, este caso no ha terminado. Quería creerle. Quería pensar que aún había una salida. Pero mientras la veía tomar notas, no podía sacudirme la sensación de que lo peor aún estaba por venir. La audiencia preliminar se fijó para un martes de finales de abril. Entré al juzgado junto a Jocelyn, que llevaba su maletín en mano y una calma imperturbable en el rostro. Grant y Caroline ya estaban sentados en su mesa. Linda en la galería, detrás de ellos, con las manos cruzadas sobre el regazo. No había hablado con mi hermano en 3 semanas. Desde que presentó la demanda. Ahora todo pasaba por abogados.
cada palabra filtrada por un lenguaje legal que me dolía escuchar. El juez era un hombre mayor, cabello gris y mirada cansada. Escuchó mientras Caroline exponía su caso. Era buena. Logró que sonara como si yo me hubiera aprovechado de un hombre moribundo, torcido su mente y lo hubiera convencido de desheredar a Grant. Owen se quedó cerca porque sabía que podía controlar el resultado, dijo. Aisló a su padre del resto de la familia. Se volvió indispensable. Y cuando llegó el momento, se aseguró de que el testamento reflejara su influencia. Quise levantarme y gritar, decirle al juez que me quedé porque amaba a mi padre, no por su dinero. Pero Jocelyn puso una mano sobre mi brazo y negó suavemente con la cabeza. Cuando fue su turno, Jocelyn fue directa. Su señoría, las acusaciones del demandante carecen de fundamento. Owen cuidó a su padre por amor y por deber, no por manipulación. Demostraremos que el testamento fue redactado con plena conciencia y voluntad. Además, contamos con pruebas que revelarán la verdadera naturaleza de este conflicto. El juez asintió. Procederemos a juicio. Inicien el proceso de descubrimiento. Y eso fue todo. Sin resolución, solo la promesa de más pelea, más espera. A la salida, Grant pasó junto a mí sin decir una palabra. Linda lo siguió, los tacones golpeando el pavimento. Se giró una sola vez, su expresión impenetrable. Jocelyn y yo cruzamos al restaurante frente al juzgado. Ella pidió café. Yo, nada. Esto va a empeorar antes de mejorar, me dijo. Tu hermano está furioso. Se siente con derecho. Pero eso jugará a nuestro favor. ¿Cómo? Dudó un momento. Hay cosas que no encajan. He estado revisando las visitas de Linda a tu padre. La frecuencia, los horarios, son inusuales. ¿Qué quieres decir? Que venía mucho más de lo que crees. Y según los registros telefónicos que solicité, lo llamaba casi todos los días durante el último año de su vida. Fruncí el ceño. ¿Por qué haría eso? Jocelyn no respondió directamente. También encontré algo en los movimientos financieros de tu padre. Hizo varios retiros grandes en efectivo los meses antes de morir. 10.000 aquí, 15.000 allá. Siempre en efectivo. ¿Para qué los usaba? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Me quedé allí, intentando conectar las piezas. Linda, las llamadas, el dinero, nada tenía sentido. Hay algo más, añadió Jocelyn. Hablé con una mujer que trabajaba en el hospicio donde tu padre pasó sus últimas semanas. Recuerda a Linda. Dijo que iba casi todas las noches, siempre sola. Grant estaba en el hotel. Exacto. La miré fijamente. ¿Qué estás diciendo? Se inclinó hacia adelante. Que tu hermano no conoce tan bien a su esposa como cree. El proceso de descubrimiento se alargó semanas. Jocelyn solicitó historiales médicos, registros financieros, llamadas telefónicas. Caroline se oponía a todo, presentando recursos para bloquear documentos, diciendo que Jocelyn estaba pescando sin rumbo. Pero Jocelyn siguió excavando. Una noche, a comienzos de mayo, me llamó. Necesito que vengas a mi oficina, dijo. Ahora. Conduje hasta el centro y la encontré rodeada de papeles. Levantó la vista cuando entré. Su expresión era grave. Encontré algo, dijo. Me entregó un fajo de correos impresos. Eran entre Linda y tu padre. Docenas de ellos, de más de un año. Los leí despacio, con el estómago encogido a cada línea. No eran mensajes profesionales. No eran mensajes amistosos. Eran mensajes íntimos. He estado pensando en ti todo el día. Extraño la forma en que me haces reír. No puedo esperar para verte otra vez. Dejé los correos sobre la mesa. Esto no puede ser posible. Lo es, respondió Jocelyn. Y hay más. Sacó otro documento, un extracto bancario. Mostraba una cuenta conjunta a nombre de mi padre y de Linda.
La cuenta había sido abierta 2 años antes de que papá muriera. Depósitos regulares, retiros regulares. Tenían una aventura, dije. Joselin asintió. Durante al menos 2 años, quizá más. Sentí náuseas. Pensé en todas las veces que Linda había estado en la casa, en cómo se sentaba junto a papá, le tomaba la mano, le susurraba al oído. Pensé en Grant, ajeno, confiado, orgulloso de su esposa por ser tan atenta. —¿Grant lo sabe? —pregunté. —No —dijo Joselin. Y Caroline tampoco. Esto es nuestra ventaja, Owen. Si llevamos esto al tribunal, cambia todo. ¿Cómo? Porque Linda no solo lo visitaba. Estaba involucrada con él. Y eso pone en duda sus motivos. Si tuvo una aventura, su presencia en la vida de tu padre no fue inocente. Nos abre la puerta para argumentar que la influencia vino de ella, no de ti. Me recosté en la silla intentando asimilarlo. ¿Quieres usar esto en el juicio? Quiero llamar a Linda como testigo, dijo Joselin. Quiero ponerla en el estrado y preguntarle por la relación. Quiero que lo admita. Y cuando Grant lo escuche, el caso se derrumbará. Pensé en mi hermano, en su rostro al enterarse, en la humillación, la rabia, la traición. Va a odiarme. Ya lo hace, respondió Joselin. Pero esto no se trata de él. Se trata de la verdad. Tu padre te dejó la empresa porque te la ganaste. Tú estuviste ahí. Tú hiciste el trabajo. Y si dejamos que Grant y su abogada reescriban la historia, entonces todo lo que tu padre construyó no significará nada. Volví a mirar los correos, las palabras que mi padre había escrito a la mujer que mi hermano amaba. Hazlo, dije. Joselin asintió. El juicio empieza la próxima semana. Llamaré a Linda como testigo. Pero, Owen, debes estar preparado. Esto va a destruir la vida de tu hermano. Lo sé. Ella cerró la carpeta. Entonces asegurémonos de que valga la pena. El juicio comenzó un lunes por la mañana de junio. La sala era pequeña, con paneles de madera y ventanas altas por donde entraban haces de luz inclinados. Grant estaba en su mesa con Caroline, el rostro tenso. Linda se sentaba otra vez en la galería, con un vestido azul claro y el cabello recogido. Yo estaba junto a Joselin, las manos cruzadas sobre la mesa. No había dormido la noche anterior. No podía dejar de pensar en lo que se avecinaba, en el momento en que todo se derrumbaría. Caroline fue la primera. Llamó a un médico que declaró que papá había estado bajo medicación fuerte en sus últimos meses, que su función cognitiva estaba deteriorada. Luego llamó a un vecino que dijo que yo había desalentado las visitas, que mantenía a papá aislado. Me pintó como un manipulador, un calculador. Joselin contrainterrogó con precisión, señalando contradicciones, grietas en sus testimonios, pero noté que el juez escuchaba con atención. No iba a ser una victoria fácil. Luego llegó nuestro turno. Joselin llamó a un perito financiero que repasó los registros de papá, mostrando que la empresa había prosperado bajo mi gestión y que yo había participado en cada decisión durante años. Llamó a Eugene, quien declaró que papá estaba lúcido y consciente cuando redactó el testamento y que había dejado claro por qué me dejaba la empresa a mí. Grant se movía inquieto en su asiento. Caroline le susurró algo. Entonces Joselin se puso de pie. Su señoría, nos gustaría llamar a un último testigo. El juez levantó la vista. ¿Quién? Linda, dijo Joselin. Grant se giró bruscamente. Linda palideció. Caroline intentó objetar, pero el juez levantó la mano. La testigo subirá al estrado, dijo. Linda se levantó despacio, caminó hasta el frente de la sala con los tacones golpeando suavemente el suelo. Se sentó en el estrado, las manos apretadas en el regazo. Joselin se acercó. Linda, ¿cuánto tiempo llevas casada con Grant? 8 años, respondió. ¿Y durante ese tiempo visitabas a menudo al padre de Owen? Sí, era familia. ¿Con qué frecuencia? Linda vaciló. No lo sé,
un par de veces al mes. Jocelyn sacó un documento. Los registros telefónicos muestran que lo llamabas casi todos los días durante el último año de su vida. ¿Es correcto? Linda miró a Grant. Él la observaba, el rostro inexpresivo. Solo lo revisaba, dijo Linda. Estaba enfermo. ¿Y los correos? Preguntó Jocelyn. Aquellos en los que escribías extraño la forma en que me haces reír, ¿también eran para revisarlo? La sala quedó en silencio. Grant se levantó de golpe. ¿De qué está hablando? Caroline lo sujetó del brazo y lo hizo sentarse. El rostro de Linda se quebró. No sé de qué me hablas. Jocelyn le mostró un correo impreso. ¿Esta es tu dirección de correo electrónico? Linda lo miró. Le temblaban las manos. Sí. ¿Y esta es la dirección de correo de tu suegro? Sí. Entonces explícame esto, dijo Jocelyn, con voz afilada. Explica la aventura. Explica la cuenta conjunta. Explica por qué estabas con él casi todas las noches en sus últimas semanas mientras tu marido se quedaba en un hotel. Linda rompió a llorar. Lo amaba, dijo. Grant se puso de pie otra vez. Esta vez, Caroline no lo detuvo. La miró, con el rostro desfigurado por el shock y la furia. ¿Qué dijiste? Linda lo miró entre lágrimas. Lo siento. Él se dio la vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró de golpe. El juez golpeó con el mazo. Tomaremos un receso. Cuando el juicio se reanudó una hora después, Grant no había vuelto. Caroline estaba sola en su mesa, con la mirada perdida. Linda tampoco regresó. El juez le preguntó a Caroline si quería continuar. Ella negó con la cabeza. Mi cliente desea retirar la impugnación del testamento. Jocelyn se levantó. Su señoría, solicitamos que se mantenga el testamento original y que las costas legales sean cubiertas por el demandante. El juez asintió. Concedido. Caso cerrado. Había terminado. Salí del juzgado hacia la luz brillante de la tarde. Jocelyn estaba a mi lado, con el maletín en la mano. Ganaste, dijo. Asentí, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida. Grant me llamó esa noche. Su voz sonaba rota. No lo sabía, dijo. Lo sé. Ella lo arruinó todo. No respondí. No había nada que decir. Lo siento, continuó. Por todo. Por la demanda, por lo que dije de ti y de papá. Me equivoqué. Sí, respondí. Pero entiendo por qué lo hiciste. Guardó silencio largo rato. Luego dijo. Me mudaré de nuevo a Seattle. No puedo quedarme aquí. Está bien. Cuida del negocio, Owen. Papá habría querido eso. Colgó. Me senté en el porche de la casa de papá, mirando el atardecer sobre las colinas. El aire olía a pino y polvo. Todo estaba en calma. Grant presentó el divorcio 3 días después. El proceso fue rápido y despiadado. Linda no lo impugnó. Se mudó de su casa en Seattle y desapareció. Supe por un amigo en común que se fue a California, cerca de San Diego. No me importó a dónde. Grant vendió su condominio y se mudó a un apartamento más pequeño. Renunció a su trabajo en finanzas y se unió a una organización sin ánimo de lucro. No supe de él durante meses. El negocio siguió adelante. Contraté a 2 nuevos empleados, amplié los contratos de proveedores, abrí una segunda sede en Nampa. Papá habría estado orgulloso. Una tarde, a finales de septiembre, estaba en el almacén cuando vi una camioneta familiar entrar al estacionamiento. Grant bajó. Se veía más delgado, mayor. El cabello más largo, el rostro cansado. Me acerqué. ¿Qué haces aquí? Quería ver el lugar, dijo. Ver lo que has hecho. Le mostré todo, el nuevo equipo, el sistema de inventario actualizado, los planos de la segunda sede. Asintió, hizo algunas preguntas, pero sobre todo escuchó.
Cuando terminamos, nos quedamos afuera, junto a su camioneta. El sol estaba bajo, alargando la sombra sobre el pavimento. Lo siento, dijo otra vez. Por todo. Lo sé. ¿Crees que algún día podremos arreglar esto? Pensé en todo, la demanda, la traición, los años de distancia, papá, y lo que él habría querido. Tal vez, dije. Pero no hoy. Él asintió. Justo. Subió a su camioneta y se fue. Lo observé alejarse, sintiendo como todo el peso de los años se asentaba en algo más suave, algo que podía cargar. Linda lo perdió todo, su matrimonio, su reputación, su lugar en nuestra familia. Intentó contactarme meses después, a través de un conocido. Nunca respondí. Grant me contó que le costó encontrar trabajo, que en Seattle todos sabían lo que había hecho. Iba de empleo en empleo, de ciudad en ciudad, sin quedarse en ningún sitio mucho tiempo. La aventura la había marcado de una forma que no podía borrar. Grant se reconstruyó poco a poco. Encontró propósito en su trabajo ayudando a familias con problemas financieros. Siguió viviendo en Seattle, pero venía a Boise 2 veces al año. Siempre llamaba antes, siempre con respeto. No éramos cercanos, pero tampoco enemigos. El tiempo tiene una forma de limar los bordes más filosos. En cuanto a mí, seguí construyendo. La empresa creció. La segunda sede prosperó, y contraté a gente que amaba el trabajo como papá me enseñó a amarlo. Nunca me casé. Nunca lo sentí necesario. La empresa era suficiente. El legado era suficiente. A veces pensaba en aquel día en el tribunal, en la mirada de Grant cuando salió a la luz la verdad. No sentí placer. Pero tampoco arrepentimiento. Algunas traiciones no se pueden deshacer. Solo sobrevivir.